Hoy voy a hablar de lo que se conoce como tema de pretérito, ¿no? Mi nombre es Ricardo Bartra, profesor de español para brasileños y brasileñas. Vivo acá, me preguntaron hace unos días dónde vivo. Yo vivo en Brasil, ¿no? En la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, soy profesor de español en Brasil desde 2023 y he desarrollado una metodología dirigida especialmente, ¿no?, a hablantes de portugués. Hoy quiero hablar sobre lo que se conoce como tema de pretérito. Muchos verbos sufren accidentes en la raíz, ¿no? En español esto es bastante frecuente en algunos tiempos, por ejemplo en los dos presentes, ¿no? Esos famosos cuento del español, ¿no?, que aparece mucho ue, ¿no? Pienso, ¿no? Contar cuento, pensar pienso, ¿no? Pedir pido. Y otro tiempo que tiene muchísimas irregularidades, o sea, accidentes en la raíz, ¿no? Es el pretérito perfecto simple, ¿no? Compré. Es el pretérito perfecto simple sería compré. El pasado simple, ¿no? El pasado puntual. Entonces, ¿qué ocurre? El pretérito perfecto simple, que puede denominarse también pretérito indefinido en algunas gramáticas, es lo mismo, ¿ya? Pretérito perfecto simple o pretérito indefinido significan lo mismo. Esto va a depender del origen de la gramática, ¿no? En algunos países se utiliza pretérito indefinido. Bien, entonces este tiempo presenta varios verbos con irregularidad. Ahora, yo estoy colocando acá en la pantalla, poniendo en la pantalla una lista que es bastante útil. Yo siempre sugiero estudiar esta lista con mucho detenimiento. Voy a reducir el tamaño para que entre el último, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en las clases yo detecto que hay algunas fuentes de confusión muy frecuentes, ¿no? Eh, Aquí están. Bueno, veamos por ejemplo el verbo estar, ¿no? Recordemos, estoy hablando del pretérito perfecto simple, ¿no? Si tomamos el verbo comprar como modelo sería yo compré, tú compraste, él compró, nosotros compramos, vosotros comprasteis, ellos compraron, ¿no? Bueno, ese es el tiempo que estoy analizando. El título que ven allí, ¿no? Pretérito fuerte. ¿Por qué dice pretérito fuerte? Dice pretérito fuerte porque este grupo que vamos a analizar hoy se conoce de esta manera porque presenta formas siempre paroxítonas, ¿no? En español no usamos, existe en la lingüística castellana el término paroxítona, pero no es comúnmente usado entre los nativos, ¿no?, entre los hablantes que no son especialistas en el idioma. Generalmente decimos graves o llanas. Graves o llanas. Llanas se escribe con doble L, ¿no? Llanas. Entonces las paroxítonas, que son las palabras que tienen la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba, ¿no? Como cama, ¿no? Libro, ¿no? Las paroxítonas en español se conocen como graves, graves o llanas. Bien, yo voy a utilizar el término paroxítonas porque entiendo que en Brasil están más familiarizados con ese término, ¿no? Muy bien, entonces el pretérito fuerte, ¿no?, está conformado por un grupo de verbos que ¿no?, en el pretérito perfecto simple presentan formas que son siempre paroxítonas. Bien. Entonces,
en el caso del verbo estar, vamos a tomar como modelo el verbo estar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la raíz del verbo estar, ¿no? La raíz sería E-S-T, como está allí. Ahí está, ahí pueden ver en el cuadro E-S-T, y la terminación es ar, ¿no? Digamos, la conjugación es la primera conjugación es ar, ¿no? Estar. Muy bien. La conjugación es lo que se va a transformar en las terminaciones, ¿no? Que son lo que en la gramática conocemos como las desinencias verbales, que son las terminaciones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la raíz del verbo estar? Se va a transformar en estup. Para todas las personas, vean cómo se escribe, ¿no? E-S-T-U-V, estup. ¿Bien? Ese estup se va a unir a la desinencia verbal, la terminación de cada persona. Entonces la primera persona sería estuve, ¿no? Aquí pueden ver que en el lado derecho de la pantalla están las terminaciones, ¿no? La primera persona es estuve. Por ejemplo, ayer estuve en la oficina toda la mañana, ¿no? O estuve en la playa el domingo, estuve con mis hermanos el fin de semana, Es importante, vamos ahora que estamos prestando atención al pretérito perfecto, simple de estos verbos, que son todos irregulares, entender que debemos asociar la vocal E a la primera persona. Yo estuve, porque esto es muy curioso, pero durante las clases se percibe mucho la asociación de la vocal O a la primera persona. Muchos alumnos piensan que yo se corresponde con la forma estuvo. Ese es un error bastante frecuente. Yo estuvo ayer en la playa, yo estuvo en la oficina, estuvo con mis hermanos. No, eso no es correcto. Yo estuve, es con E. Muy bien. Tal vez esto se deba a que normalmente las metodologías se enfocan inicialmente en el presente, entonces los alumnos durante varios meses solo tienen contacto con el presente, y en el presente la primera persona del singular termina en O, ¿verdad? Yo compro, yo como, yo parto. Entonces hay una asociación constante, ¿no? De la primera persona a la vocal O. Entonces cuando se entra a este otro tema, ¿no? Del pretérito perfecto simple, muchas veces eso interfiere, ¿no? Entonces esta es una primera advertencia importantísima. La vocal E está asociada a la primera persona. Yo estuve. Bien. Entonces en esa lista tenemos los verbos, ¿no? Que se transforman, ¿no? Cuya raíz se transforma en ese segmento que está entre paréntesis, ¿no? Estar, entonces la raíz se va a transformar en estup, ¿no? Ese segmento, estup, se va a añadir, o mejor dicho, ese segmento va a ser complementado por las terminaciones que están en la parte derecha. Entonces voy a dar un ejemplo. El verbo estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Entonces esta es una lista que vale oro, ¿no? Porque ahí tienen ya todas las personas de todos esos verbos que son bastante utilizados. Ahora, ¿qué es lo que yo siempre sugiero, ¿no? Como si esto ocurre, ¿no? Si cuando estás estudiando te das cuenta de que confundes la primera estuve con la tercera estuvo, porque insisto, esto es algo que no sé por qué pasa mucho, ejercita la alternancia, ¿no? Yo estuve en la fiesta, Carlos no estuvo, ¿no?
Yo estuve en la playa ayer y mi hermana estuvo en el centro comercial. Sería el shopping, ¿no? El centro comercial. No, esto es importante. Yo estuve, él estuvo, ¿no? Yo estuve, ella estuvo. Ejercitar esa alternancia hasta vencer esa confusión si la hay, ¿no? Si te das cuenta de que está ocurriendo. Bien. Otro comentario importante, la terminación iste. ¿Ya? Ya he hablado de esto, ¿no? En una live del mes pasado hablé bastante sobre lo que caracteriza al tratamiento informal. En el pretérito perfecto simple, cuando estamos tratando a alguien de tú, que sería como tratar de você, ¿no? En Río, por ejemplo, ¿no? Informal, de confianza, ¿no? El verbo tiene que terminar en aste o en iste. Compraste, llegaste, comiste, saliste, bebiste, partiste. Entonces, eso caracteriza al tratamiento informal. No tanto el uso del pronombre tú, ¿no? Es bastante omitido en español el pronombre tú, sobre todo cuando son frases, oraciones cortas, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Si estoy hablando con alguien a quien yo trato de tú, a quien yo trato de manera informal, debo utilizar la terminación iste, ¿no? ¿Dónde estuviste anoche? Anoche sería onten anoche, ¿no? Anoche. Anoche es una sola palabra, ¿no? Anoche. Onten anoche es anoche. ¿Dónde estuviste anoche? ¿No? O ¿dónde estuviste la noche de Año Nuevo? Por ejemplo, entonces cuando uso estuviste estoy tratando de tú, ¿no? Eso es informal. Y cuando quiero tratar de señor, de señora, tengo que utilizar la forma de la tercera, ¿no? Señor, ¿dónde estuvo? ¿No? ¿Dónde estuvo anoche? ¿O dónde estuvo la noche de Año Nuevo? Bien, recordar eso es importante, ¿no? Si estoy conversando con una persona, informal, iste. Formal, ¿no? De respeto, de cordialidad, o. Bien, ahora en el plural tenemos estuvimos para nosotros y estuvisteis para vosotros. Vosotros y vosotras, ¿no? Ahora, vosotros y vosotras se utilizan exclusivamente en España. Entonces, en el español de España, ¿no? Y siempre digo esto, si estás estudiando español para vivir en España, lo recomendable es que estudies con un profesor de España o en algún momento tengas clases con una persona de España para que captes, ¿no? Las particularidades fonéticas y gramaticales de la vertiente española, ¿no? Muy bien, los españoles usan el pronombre vosotros y vosotras para el tratamiento informal y de confianza. O sea, en España vosotros y vosotras es el plural de tú, ¿no? Y allí, en ese contexto, aparece la terminación isteis, ¿no? ¿Dónde estuvisteis? ¿No? Ustedes, ellos y ellas terminan en ieron. Hay un diptongo ahí, cuidado. Ieron, estuvieron. Ustedes es formal en España, ¿no? Es como señores a señoras. Ustedes. En Hispanoamérica ustedes sirve para todos los contextos. En Hispanoamérica no utilizamos el pronombre vosotros. Para nosotros ustedes se utiliza en ambos contextos. Por lo tanto, si estoy conversando con más de una persona, si soy español tengo dos alternativas, ¿no? Estuvisteis o estuvieron, depende del tratamiento. Pero si soy un hispanoamericano, como es mi caso, ¿no? Yo soy peruano, solo tengo una opción, que es estuvieron. No estoy conversando con más de una persona, ¿dónde estuvieron? Hospedados, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, como pueden ver, todos esos verbos, ¿no? Pueden ser estudiados con este cuadro, ¿no?
tienen el verbo en letras mayúsculas y negritas, ¿no? Y entre paréntesis el segmento que sustituye a la raíz. Ese segmento que sustituye a la raíz se llama tema, ¿no? El tema también tiene otras definiciones en la lingüística, no vamos a entrar en detalles porque es muy complejo este asunto, pero digamos que en este contexto el tema sería la forma que adquiere la raíz, ¿ya? Entonces, para el verbo estar tenemos estuv, como ya dije, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Para el verbo tener, tuv, ¿no? Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Ahora, ¿qué ocurre con el verbo hacer, ¿no? El verbo hacer, ustedes ven que el tema de pretérito del verbo hacer es H-I-C, que se pronunciaría ic, ¿no? Siendo estrictos, ¿no? con la fonética del español, H-I-C se debe pronunciar ic, ¿no? ¿Qué ocurre? La C antes de en Hispanoamérica tiene sonido de S y en España tiene sonido de Z, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, yo hice. En toda Hispanoamérica pronunciamos yo hice y en España se pronuncia yo hice, C, ¿no? Como lengua presa, ¿no? El C, yo hice. Ya. En la segunda persona, en el tratamiento informal, hiciste o hiciste, ¿no? Hiciste o hiciste, depende de la vertiente. Ya cuando llegamos a la tercera persona del singular, que también incluye a usted, ¿no? Señor, señora, allí no podemos usar la letra C, ¿no? Porque tanto en Hispanoamérica como en España la letra C se pronunciaría como K, ¿no? Ico. Entonces, para evitar esa variación fonética, ¿no? Se aplica una variación ortográfica. Hizo se escribe con Z, como pueden ver aquí al final en la última hay una línea, ¿no? Debajo del cuadro hay una línea, allí está el verbo hacer completo. Un español diría hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron, y un hispanoamericano hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron, ¿no? Claro que hicisteis no es de uso corriente en Hispanoamérica, pero se pronunciaría de esa manera. Bien, por eso hay un asterisco, ¿no? Después del paréntesis del verbo hacer, ¿no? Bien, el verbo venir, ¿no? El tema es vin, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron, ¿no? El verbo poder, pud, el verbo querer, quis, ¿no? Estos son los principales, siempre que van a, no sé, porque yo entiendo que muchas personas están estudiando español y aprovechan la internet para tener un contacto más constante, más frecuente, ¿no? Otras personas ya estudiaron y utilizan la internet para no perder el contacto. Y existen algunas personas que utilizan la internet para estudiar de manera íntegra, ¿no? Que tienen un espíritu autodidacta y logran estudiar de manera disciplinada utilizando la internet. Entonces, sea cual fuera el caso, yo siempre recomiendo cuando se estudian verbos, estudiarlos creando oraciones, ¿no? No es realmente útil, no es eficiente estudiar verbos repitiendo cuadros de conjugación, ¿no? Yo hice, tú hiciste, él hizo, ella, la verdad no va a servir de mucho, ¿no? En el plano comunicativo hay que crear oraciones, ¿no? Ayer tuve que trabajar, ya hiciste la comida, o
cuándo vino tu hermano, ¿no? Ayer pudimos, el fin de semana pudimos descansar, ¿no? Bueno, invité a mis amigos, pero no quisieron venir, ¿no? Bien, entonces siempre formar oraciones. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahora, vean, voy a terminar esta live, ¿no? Porque quería presentar este tema de pretérito, ¿no? Explicando lo siguiente. Es fundamental conocer estos temas porque existen algunos tiempos verbales que son la base para construir otros tiempos verbales. Voy a dar un ejemplo. El presente de indicativo. El presente de indicativo es esencial porque los temas del presente de indicativo se repiten en otros tiempos. Ejemplo, el verbo pedir es yo pido. Verbo irregular, la S transforma en I. Yo pido. Después, más adelante, ¿no? Cuando el alumno empieza a estudiar el presente de subjuntivo, ¿no? Que es el otro presente, ¿no? Descubre que el presente de subjuntivo se forma sobre la base de esa irregularidad. Que yo pida, que tú pidas, que pidamos, que pidáis, que pidan, ¿no? Él me recomienda que pida esta pizza, ¿no? O te recomiendo que pidas una lasaña. Ese es otro presente y aparece el mismo tema, ¿no? Futuramente, mucho tiempo después, ¿no? En la mayoría de las metodologías ocurre eso, surge el imperativo, ¿no? El imperativo. Y en el imperativo se repiten estos tiempos, ¿no? Pide una lasaña, pide una pizza de mozzarella. Entonces se repite pit, pit, pit en 3 tiempos. Lo mismo va a ocurrir con el pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple debe conocerse muy bien, debe estudiarse muy bien, porque después en clase, en lecciones más avanzadas aparece el pretérito imperfecto de subjuntivo y se repiten estos temas, ¿no? El gerente me recomendó que estuviera o que estuviese 5 minutos antes de la reunión, ¿no? O el médico te recomendó que tuvieras o tuvieses más cuidado con lo que comes, ¿no? Se dan cuenta, está apareciendo los mismos temas, ¿no? Es tú. Bien, por eso es importantísima esta lista. Voy a hablar de su proyección en el pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿no? En otra live. Voy a dedicar otra live a cómo utilizamos estos mismos temas que están apareciendo aquí en otro tiempo verbal, ¿no? Porque eso amerita una clase aparte. Entonces, aprovechen esta lista. Voy a publicar después esta live en el mural, ¿no? del perfil de español aquí, y en la siguiente live voy a hablar de cómo se utilizan estos temas en el pretérito imperfecto de subjuntivo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima live.